Hola familia, ¿cómo están? Buenas noches, buenos días, buenas tardes a la hora que nos estén viendo. Hoy nos acompaña el pastor Marco Flores. Queremos darles la bienvenida y una plática muy natural con gente sobrenatural. Wow. Bienvenido, Marc. Muchas gracias, es un placer, como siempre, estar aquí. Ha sido las veces que hemos podido platicar, precisamente, como tú dices, ha sido un refrigerio y también un tiempo en el que podemos reflexionar y podemos compartir de nuestras vivencias, ¿no? Eso es padre. Así que gracias por una vez más que podamos estar juntos y que se repitan muchas, porque si se trata de hablar, somos buenos para eso. Para ir hablando. Sí. Qué bueno, mi Marc, pues mucho gusto. Sabes, acabamos de pasar la Navidad. Hace unos días fue Navidad. No sé cuándo veamos esto. Voy a tratarlo de subir lo más pronto posible. Pero hace unos días fue Navidad. La verdad es que después de lo que vivimos hace 2 años, cada Navidad ha sido diferente. Uh-huh. No sé si te pasa lo mismo, pero o el hecho de ir creciendo vemos la Navidad de otra forma. Yo recuerdo esas Navidades donde como niño solo esperabas ver a tu familia o abrir los regalos. Pero en este tiempo yo he aprendido a ver la Navidad de otra forma. ¿Cómo ves? Sí, definitivamente. Esto que estás diciendo apenas tiene escasos minutos o horas, para no ser tan exagerado, que acabo de hablar con una persona de nuestra congregación y le dije precisamente que disfrutara este tiempo con su familia, porque lamentablemente no sabemos si podamos reunirnos nuevamente con nuestra familia. Hoy podemos vernos, hoy podemos estar tú y yo aquí hablando, y lo mejor que podemos hacer es disfrutar de este momento. Y el hecho de que, como tú lo dices, vayamos en las diferentes etapas de nuestra vida disfrutando no solamente de la Navidad, sino de las personas que nos rodean, de nuestro trabajo, de nosotros mismos, ¿no? Me refiero cuando nosotros vamos madurando o vamos haciendo las cosas de otra forma porque tenemos responsabilidades, etcétera. Así que la verdad es que nosotros necesitamos aprender a disfrutar los bellos momentos que Dios nos da, como este que tú acabas de mencionar acerca de la Navidad. Lo que pasa es que como fecha tiene como algo especial, porque realmente es un día común y corriente. Así es. Gente que solo la pasa en la casa, cena y se duerme. La gente que tiene que trabajar va a trabajar como cualquier otro día, uh-huh. Trabaja y regresa. No sé si ese tema, yo creo que social o la presión social nos hace como pensar que algo es diferente por ser una fecha marcada, porque bueno, podemos ver que ni siquiera Jesús nació en ese día. Claro. Pero el hecho de que nosotros empecemos a ver las cosas de otro modo nos hace o disfrutarlo o que pase X el día. Entonces, algo nos hace sentir el saber que esa fecha tenemos que estar con gente que nos bendice y que la realidad es que no toda la gente no lo dice ni tan sincero, ni toda la gente nos bendice. Cierto. ¿Cómo ves? Cierto, definitivamente. Mucho tiene que ver con... Mucho es tradición, definitivamente. Y el hecho de que alguien te diga Feliz Navidad no tiene un sentido profundo cuando la gente no lo dice de corazón, ¿sí? Yo pienso que estas fechas son demasiado nostálgicas, porque bien tú lo decías hace un momento, nos hace recordar nuestra niñez, nos hace recordar precisamente que son los tiempos o las oportunidades en las que podemos ver a la familia, porque prácticamente pasa todo el año y no vemos a toda la familia, no se junta, y en esa fecha es como obligado, no solamente Navidad, para fin de año también, o sea, esas fechas son importantes. Y yo recuerdo cuando éramos niños que veíamos a mis primos, a mis tíos, y que eran oportunidades, como lo acabas de mencionar, importantísimas. Pero no toda la gente, incluso que venía a nuestra casa o a la casa a la que nosotros íbamos, incluso estaba contenta o estaba satisfecha. Lo que acabas de decir, no te daban un saludo como de amor, como de
gusto de verte, ¿no? Sino, incluso hay gente, ¡ay, otra vez! Ya llegaron. O sea, no es realmente como el asunto tradicional o el asunto de la fecha, como lo acabamos de mencionar, sino es la oportunidad que tenemos de poder ver a otras personas que durante mucho tiempo, incluso años, tenemos de no ver, pero se presta mucho estas fechas, tanto Navidad como fin de año, porque todo es nostalgia, ¿no? No sé, el mismo clima. Yo te mencionaba Sí. que para mí este clima no es agradable, no es fabuloso, para mí en lo personal. Yo sé que hay personas que les encanta este clima, el frío, y resulta que este año ha sido un poco más crudo, más difícil el asunto del invierno, incluso no solamente aquí en México. En Estados Unidos, por ejemplo, están pasándola mal, en Canadá la están pasando muy Mucho mal, frío. a diferencia de otros años, ¿no? Entonces, el propio clima, para muchas personas como yo, no nos favorece. Yo soy de calor. A mí este clima me paraliza y no me ayuda, incluso emocionalmente, ¿no? Porque o sea, quisiera estar acostado durmiendo. Sé que tengo que hacer mis labores y todo, pero no es algo que me activa, ¿no? No es mi preferido. No es mi preferido. Entonces, las fechas nostálgicas, las fechas en las que recuerdas tu niñez, las cosas que hacías, el frío y las situaciones. Todo se junta. Y luego que haya personas que no te deseen realmente la felicidad o un mejor año, sí, pues todavía peor, ¿no? Sí, es que son fechas, dice los eslogans o las frases comunes, es tiempo para recordar, es tiempo para meditar, es tiempo para reconocer. Pero yo veía en las redes sociales todas esas frases. Realmente la Navidad es lo que todo el mundo dice: tiempo de compartir, tiempo de dar, tiempo de amor, tiempo de paz. Te digo eso porque, ahora como grandes uno se empeña en hacer el ambiente. Pero cuando éramos niños no te dabas cuenta de todo lo que pasaba en la casa, ¿no? Sí. Entonces, yo recuerdo mucho tiempo que vivimos esa Navidad de niños, y ahora recuerdo esas caras de los tíos, esos momentos de estrés. No sé si había algún conflicto con la familia, pero yo digo, ¿será realmente real eso que publicamos? La verdad, yo digo que no. Yo digo que no es real, solo son esas frases de la temporada. Correcto. Tiempo de amor, no es cierto, no es tiempo de amor, es un tiempo como todo el resto del año. Tiempo de paz, no es cierto, hay más problemas porque la gente está preocupada por el gasto, por los regalos, por la cena, por ver a alguien que no quieres ver. Tiempo de dar, pues no es cierto, tampoco es tiempo de dar. Le das a quien quieres, le das a quien te conviene, a quien necesitas, estás obligado a darle. Sí. O sea, son esas cosas que yo me ponía a pensar. Veía en el teléfono y decía, Feliz Navidad y próspero año nuevo. Sí, son las frases, pero ¿es real? Esa es la situación. ¿Es real? No es. La verdad es que no es real. Yo creo que para la mayoría de las personas no es real. Porque el hecho de poder dar, como tú lo acabas de mencionar, dar amor, desear paz o proveerle paz a otros, tiene más bien con un asunto de querer darlo, de querer hacerlo, de que nace en el corazón, de que hay un sentir de gratitud, de que hay expresiones tanto emocionales, verbales, físicas, y un obsequio se puede dar en cualquier temporada, en cualquier momento. Bien lo acabas de decir, yo le voy a dar a quien me place, a quien me gusta, a quien creo que se lo merece. Son expresiones finalmente de honra hacia otras personas que han hecho algo por ti o que representan algo en tu vida. Todo eso. Y no necesariamente tiene que ser en Navidad. No solamente Navidad, no solamente Año Nuevo, San Valentín, Día de la Mamá, Día del Padre, y tantas fechas que hoy en día se han comercializado, tienen más que ver con un asunto de emociones, con un asunto de mercadotecnia,
que con una actitud del corazón. Y creo que ahí es donde tenemos que cambiar el rumbo de todo esto, ¿no? Sí, es que pues es el bombardeo de la temporada. Así es. Porque el Día del Amor es el día donde están llenos todos los hoteles. Así es. ¿No? Y digo, a lo mejor todos los demás días, pero es el día donde... En el que se venden más globos, más rosas, ¿no? Estás obligado a hacer algo por amor. Ajá, sí. ¿No? El Día de la Madre, o sea, se supone que todos los días tendríamos que tener esa actitud, pero Así no, es. ese día estás obligado a dar, a llevar a comer, a pasar tiempo, cuando nuestra vida tendría que ser agradeciendo ese tiempo. Así es, sí. Entonces yo digo que este tiempo de Navidad sí es un tiempo en donde tenemos que aprender a hacerlo real, porque tú lo dijiste ahorita, le damos a quien creemos que se lo merece, Ajá, ¿no? sí. Pero entonces en ese creemos que alguien se lo merece, también creemos que alguien no se lo merece. Es correcto. Y tendríamos que dárselo a todos, o a nadie, ¿no? O hacerlo en privado, o no sé. Pero son esas frases, son esas cosas en las que siempre yo digo, no es real. Sí, o sea, no es real. Sí es un tiempo de compartir, sí, pero ¿qué compartes? ¿Tu tiempo? ¿Qué compartes? ¿Tu dinero? ¿Qué compartes? ¿Tu vida? ¿Qué compartes? O sea, esa es la pregunta. Tenemos que ser sinceros. Por ejemplo, yo veía el tema de los políticos. Te dicen tiempo de compartir. Bueno, es un tiempo que aprovechas para compartir, para dar o para que te vean. El tiempo con la familia, el tiempo en la iglesia. Es un tiempo para dar, sí, pero a quien tú quieres, o sea, porque no se lo das a todo el mundo. Es más, la misma gente de tu Facebook, hay gente que ni siquiera te felicita. El tiempo de tu mismo Facebook es familia que no le importa, o sea, no es como estar dramático, es como realmente decir, realmente la gente cree lo que dice o cree lo que escribe. ¿Por qué estamos hablando de esto? Pues por el tema de saber si soy yo esa gente que bendice a otros, ¿no? O sea, por esa línea es, si yo bendigo, o porque hay gente que no me bendice, sinceramente. Hay gente con la que no estoy a gusto. Y no estoy hablando de la familia, estoy hablando en general. Y yo creo que pasa con todos, ¿no? Hay gente con quien no disfruto una comida, una cena, un tiempo en el trabajo. O sea, eso es real. Pero la pregunta es, o sea, todo esto por el tema de, ok, Navidad, tiempo de compartir, sí, pero con quien yo quiero, ¿no? Con quien yo estoy a gusto. O sea, es como un poquito padre, pero también es un poco egoísta el decir, una feliz Navidad la tengo con quien yo quiero, con lo que yo puedo dar y con lo que yo quiero recibir. O sea, todo se trata de uno. Definitivamente, esto es algo bien, bien profundo porque la realidad del milagro de la Navidad, pues es que el Salvador nació. Porque eso es lo que celebramos, ¿no? Eso es el motivo de la Navidad. Sí, eso es. Pero la hemos cambiado totalmente, pero toda. Porque, bien lo decías, nos esmeramos mucho en una buena cena, en una buena reunión, en tener todo limpio, todo excelente. Cuando, por ejemplo, el Salvador nació, Navidad, nacimiento, su nacimiento, y eso es lo que celebramos, y que no, por lo menos nosotros como hijos de Dios y los que enseñamos acerca de la salvación, nuestra Navidad no la celebramos solo el 24, que quede claro. Cada vez que nosotros le decimos a la gente, ha nacido el Salvador, estamos celebrando la Navidad. Puede ser 5 de octubre, 10 de noviembre, 3 de septiembre, o sea, es decir, cada vez nosotros celebramos Navidad. Es cierto, el mundo entero, la mayoría del mundo celebra el 24 Nochebuena y el 25 la Navidad, y nosotros tenemos una oportunidad de llegar a muchas más personas. Pero nosotros 365 días del año celebramos Navidad. No tenemos un problema con eso. Pero el mundo ha cambiado totalmente este enfoque. Porque sí, como lo dice, somos egoístas. La Navidad, en la fecha específica, en la fecha comercial, 25 de diciembre, es para nosotros. Es para nuestro placer. Es para nuestro deleite. Comer bien,
Vestir bien, perfumarnos. Estar solo con la gente que... Estar con la gente que solo tú quieres estar. Así es. La verdad es que es un tema difícil. Uh-huh. O es un tema no honesto. Definitivo. La verdad, o sea, suena feo, pero la Navidad es un día no honesto para mucha gente. Uh-huh. Porque, y yo sé que no puedo decir o no puedo generalizar, pero hay gente que se la pasa ayudando a otros. A lo mejor es el día donde salen y ayudan. Sí. Y eso está padre y eso tendríamos que hacer. Pero normalmente, o la mayoría de gente, buscamos estar bien con quien yo quiero estar bien o con quien yo disfruto estar bien. O sea, pero no se convierte en lo que realmente es. Que tendríamos que pasar un tiempo de compartir, un tiempo de dar, un tiempo de amar, un tiempo de paz, un tiempo de celebración. Y no hay... ¿Viste la publicación que hice? Uh-huh. Dije, la mayoría de gente tendría que estar en la iglesia, pero esa cantidad de gente estaría no a gusto o no estaría a gusto. Uh-huh. Uh-huh. ¿Por qué? Porque su mente tendríamos que estar de compras, la familia ya nos está esperando, qué necesidad de que haya un culto hoy. O sea, hay otras prioridades en ese momento. Hay otras prioridades y eso parece bien, pero no está bien porque sigue siendo algo no honesto, algo no real. O sea, es un problema que digo, no pasa nada, ya estamos acostumbrados. Pero sí es eso. Ahora, ese tiempo que pasamos, esa Navidad tendríamos que estarlo haciendo todo el tiempo. ¿Y por qué? Porque queremos hablar de esa gente que me bendice, pero esa gente también que sepa que yo soy esa bendición para ellos. Como en el caso de los padres, ¿no? El caso de la misma familia. Hay prioridades, o sea, no estás con quien tienes que estar, estás con quien pudiste estar. Wow, ese es un problema. Una fuerte declaración. Sí, o sea, no es con quien quieras, es con quien puedes. El mismo el hecho de decir, hoy no me toca estar aquí, hoy tengo que estar allá. Sí, cierto. Sí, hoy tengo que estar porque si no hay un problema de este lado. Digo, cada quien tendrá su tema como pareja, pero ese es un punto, o sea, no estás con quien realmente quieres estar, o sea, te acomodas. Sí. Pero sí son esos tiempos donde vamos a celebrar, pero quiero celebrar sabiendo que yo soy la bendición para alguien, ¿no? Y que esa persona o esas personas que están en nuestra casa son nuestra bendición, o sea, eso es parte de poder disfrutar una celebración como la que acabamos de pasar, que es la Navidad. Sí, definitivamente, retomando el punto, todo lo que acabas de comentar, las personas buscan el momento clave en donde tengan de sobra para poder dar, o en una fecha específica donde puedan verse para que otros miren que están haciendo algo. Se donan cobijas para el frío, se regalan chamarras para los que tienen frío, se regalan juguetes para los niños pobres, pero tenemos todo el año. ¿Por qué no lo hacemos todo el año? Lo vuelvo a mencionar y no es jactancia. Porque es un estilo de vida. Nosotros lo hacemos 365 días del año porque eso es nuestra convicción. Ayudamos a la gente. Acabo de postear una imagen en mi Facebook personal, en mi página de Facebook personal, en donde alguien me pregunta, ¿y qué vas a hacer cuando llegues a la cima? Órale. Y entonces la respuesta mía es lo mismo. ¿Qué estaba haciendo? Como dijo Cerebro, ¿te acuerdas de ese personaje? Sí. De un ratoncito, ¿no? Uh-huh. El flaquillo le contestaba al cabezón, ¿qué vamos a hacer esta noche, Cerebro? Lo mismo que hacemos todas las noches. Sí. Tratar de conquistar al mundo. Y mi respuesta fue esa. ¿Qué vas a hacer cuando tú llegues a la cima? Lo mismo que hacemos cada día. Uh-huh. Ayudar a que las demás personas lleguen a la meta. Así de sencillo. A la meta que se han trazado. Entonces, yo no necesito que sea Navidad para extender una cobija. No necesito que sea Navidad para quitarme la chamarra y ponérsela a alguien. No lo necesito. Porque ese es mi estilo de vida. Exactamente. ¿Sí? Pero te digo, la mercadotecnia o las frases de la temporada es el tiempo de compartir. Ajá, es el tiempo, sí. Es el tiempo de dar. Y no se diga del refresco más popular del mundo, porque sus comerciales son excelentes, ¿no? Sí, pues son los mejores. Pero ese es el punto. O sea, solo es ese tiempo de dar.
O sea, si te toca el Solo 3, ese. el 3 de febrero, Sí. el 18 de marzo, el día que quieras. Ujú. No, pero en Navidad sí es tiempo Así de, es. de dar. Ahora, sé que la temporada ayuda, como que sensibiliza. Ajá, sí. Y los comerciales, las fotografías, la temporada, todo Le sensibiliza. llaman el espíritu navideño, ¿no? El espíritu navideño, el espíritu hipócrita de la Navidad. Ah, O sea, wow. así, Sí, igual sí, así claro. le ponemos a Sí, al podcast. al podcast, sí, claro. Pero, porque realmente no es 100% honesto. Entonces, si no es 100% honesto, es 1% hipócrita y ya no Ujú. eres, ya no es Ya no es 100%, es correcto. Sí. Entonces, es duro porque sí es tiempo de dar, pero ahora nosotros como pastores, como líderes encargados o tener la responsabilidad de la gente, y lo vuelvo a decir, por el tema de la honra. O sea, nosotros sí estamos obligados a dar por el compromiso, pero la realidad, y no es como ponernos sensibles o chillones, pero yo te pregunto, ¿cuánta gente tuvo en su corazón honrarte por lo que haces todos los días por su vida? No me contestes. O si quieres contestarlo, pero ese es el tamaño de gratitud. ¿Sabes cuál es el problema? Que ni siquiera en la misma época o en el mismo tiempo de dar, te dieron. Ujú. Ese es un problema. Porque tú siempre estás todos los domingos. Ujú. Tú siempre estás cuando te llaman. Tú siempre estás cuando están enfermos. Tú siempre estás cuando tienen un problema. Pero en el tiempo de dar, y no solamente me refiero a los fines de año, sino a los domingos, a los días de servicio, de reunión, su honra nunca está. Y eso es algo cruel. Pero tiempo de dar, no hay tiempo de dar, es tiempo de te doy lo que sobra. Tú dijiste hace un momento, te doy el tiempo que me sobra, Ujú. ¿no? Y muchas veces eso hacemos, no solamente en el tema de la honra en la iglesia, sino también en el tiempo de honra con nuestra familia. Sí. Te voy a poner un ejemplo. En el tiempo de cuando alguien se va, dejas de hacer todo por estar ahí. Y ese es un problema. Ujú. Yo recuerdo hace unos años, fallecieron 2 de mis tíos el mismo año. Nunca nos vemos. Pero ese día, todos los primos y todos nos amamos, todos nos abrazamos. Y Cierto. para un cumpleaños, estás ocupado, pero para un funeral sí pides permiso para decirle, no voy a venir. Deberíamos celebrar el nacimiento. La vida, ¿no? El nacimiento y Así no es. un funeral. Correcto. Entonces, todo esto se complica en el momento y no sé, volvemos al tema de la Navidad. No solo es un tiempo, es nuestra vida. Nuestras experiencias, nuestros tiempos de valor, nuestra calidad del tiempo en cada momento en el que compartimos con la gente. Pero el problema es que no siempre lo hacemos de una manera honesta o sincera. Y así estamos todos. Regresamos al tema de la iglesia. La gente está cuando le das. Cierto. Cuando le pides, no está. Cuando necesitan estar, no todos están. ¿Sí? Entonces un tiempo, Sí. realmente Navidad sería un tiempo para reflexionar, Ujú. ¿no? Sí, sí. Mira, es demasiado profundo lo que estamos Filosofando. hoy, sí, comentando. Demasiado. Porque hablar de dejar de lado tu comodidad, de dejar de lado tu yo, todo lo que tú representas, tu ego, tu tiempo, tu trabajo, tus compromisos, por honrar a alguien en un momento dado, en un cumpleaños, en el hospital, en la enfermedad, en situaciones complicadas, es bien difícil, es bien difícil. Es duro. Porque si faltas te descuentan en el trabajo, porque tu agenda está llena, porque está lejos, porque no tienes el recurso económico. Pero de eso se trata la honra. O sea, la honra va sobre ti, va por encima de ti. Es reconocer a alguien por quién es y incluso por lo que hizo por ti. Y una forma de agradecer es estar en el momento indicado, no en el momento que tú quieres, en el momento indicado. Entonces, lamentablemente el asunto de las pérdidas, por lo menos en nuestro contexto cultural latino y específicamente
en nuestra nación, en México, es algo que le pasa a todas las familias. No importa incluso tus convicciones o tu religión, lo que profeses, todos cojeamos del mismo pie. Hasta la hora que vamos a despedir a nuestros seres queridos es cuando estamos. No celebramos las graduaciones de los muchachitos, de las muchachitas. No celebramos el ascenso de un sobrino. No celebramos la boda. No celebramos los 15 años. No estamos, pues, en esos momentos importantes. Y es doloroso, es doloroso. Yo no quisiera, pero es obligado decirte que hablar de ese punto para mí ha sido difícil este año. Apenas tiene unos meses que mi padre partió. Todavía está ahí. Yo hablo, le enseño a la gente, le digo, oro por ellos, les hablo de la palabra de Dios, pero cuando le toca a uno es complicado. Yo no puedo decirte que mi duelo ha cesado o ha pasado, porque hay días difíciles. Como hijo, hay días difíciles. Mi padre tiene unos meses, pocos meses que se fue, y ha sido complicado, pero hay una satisfacción en mi corazón, porque hace 2 años tuve que cambiar de ciudad, y la ciudad en la que yo sirvo actualmente en la congregación, que no está lejos, pues, estamos aproximadamente a 1 hora conduciendo, y no tuve ningún empacho para venir para acá por muchos motivos. El primer motivo fue la escuela de mi hijo, pero siempre tuve en mi mente, porque de verdad ahí estuvo en mi mente y en mi corazón, que tenía que disfrutar de mis padres. Incluso mi esposa no me dejará mentir, cuando en estos últimos 2 años, casi ya 3 años, siempre que íbamos a casa de mis papás, incluso con mis hijos, yo platicaba con ellos, siempre que íbamos en el auto, y le decía, cuando lleguen a casa abracen bien fuerte a sus abuelos, porque va a haber un momento en el que no tengamos esa oportunidad de hacerlo. Y siempre platicaba con mi esposa y lo decía, estoy disfrutando tanto cada vez que voy a casa de mis papás, porque abrazo a mi papá, ahora como yo viejo, yo grande, y él cada vez más también más anciano, más suavecito. Incluso, Iván, cada vez que yo lo abrazaba sentía que él se encogía más. Así, sí, literal. Su abrazo más débil, ¿no? Sí. Y yo le decía a mi esposa, ¿sabes cómo disfruto? Incluso de los últimos abrazos antes de que él se fuera, yo recuerdo que le decía a mi esposa, ¿sabes cuánto disfruto? Solo llegar y decirle a mi papá, qué gusto verte, pa. Abrazarlo y agacharme, porque me agachaba, me tenía que agachar. De por sí él siempre fue más chaparrito que yo, pero ahora era más chaparrito. ¿Y sabes cuál fue mi honra? Siempre, en los últimos casi 3 años, cada vez que había una oportunidad de ir a su casa, cada vez que había una oportunidad de llevar a mis hijos para que estuvieran con él y con mi mamá. Créeme que disfruté tanto estos últimos casi 3 años, te vuelvo a mencionar. Y para cuando él se fue, cuando él fue llamado a la presencia del Señor, la última semana prácticamente estuve terciado, cada tercer día estuve con él, porque tuve la oportunidad de llevarlo al médico para que lo checara, de llevarlo a que le pusieran inyecciones, de hablar con él, de estar con él. Y recuerdo que una noche antes de que él fuera llamado a la presencia de Dios, estuvimos mi hermana mayor y yo, la mayor y el menor, ahí en su casa de manera presencial. Estuvieron mis hijos, estuvo mi esposa, y lo mejor que pude recibir, como siempre lo recibí toda la vida de él, fue un abrazo. Así me despedí esa noche de él.
y sus palabras fue: que Yeshua te bendiga. Con un abrazo tan fuerte en la debilidad de su cuerpo que él estaba viviendo, él estaba en cama. Yo me agaché y recibí su bendición, pero porque en esos últimos momentos de las últimas 2 semanas de su vida, tuve la oportunidad de hacer N cantidad de cosas para satisfacer su corazón. Hablarle al oído y decirle lo que representaba para mí, agradecerle todo lo que hizo por mí. Como si supieras, ¿no? Llevarle a su cama su comida, que mis hijos estuvieran ahí, que eso fue importantísimo, que me viera ahí. Y no significa que lo vamos a hacer al último. Estoy mencionando, te dije que era obligado que lo mencionara porque Sí. tiene poco tiempo esto que pasó, que sucedió. Pero no entendemos la honra, lamentablemente, hasta que dejamos de ser adolescentes, niños berrinchudos, desentendidos, como lo dijimos al principio. ¿Qué nos importaba cuando teníamos 5, 6 o 7 años? ¿Qué iba a haber de cenar el día de la Nochebuena? Nada. ¿Qué nos importaba si había o no había para comprar un refresco? Eso no nos interesaba porque éramos niños, porque éramos desentendidos. Y a mí me parece que el asunto de la honra tiene que ver con una madurez emocional, espiritual, física. Entonces, cuando te conviertes en un hombre o en una mujer real, es cuando entiendes la honra. O sea, yo creo que la honra tiene que ser revelada del cielo, porque es un asunto del cielo, no es un asunto de la tierra. Tan es así que el diablo no lo entendió y por eso es el diablo, siendo el más grande ángel en el cielo, el que tenía la batuta y no entendió la honra. Sí, definitivamente la honra es algo creado en el cielo. Ahora, hay una parte que me gusta mucho hablar y enseñarla porque dice la palabra que Jesús fue enseñado en todo. En todo, correcto, sí. ¿No? Entonces, como es un diseño del cielo para demostrarle a alguien lo valioso que es, Uh-huh. lo valioso que fue y lo que será, es algo que se tiene que enseñar. Uh-huh. O sea, la honra no naces honrando. No. Tú naces llorando, tú naces exigiendo, tú naces necesitando, pidiendo. Uh-huh. Y la honra se trata de dar, no de exigir, ni de pedir, ni de llorar, ni de eso, sino se trata de dar. Entonces, lo importante de la honra, lo que yo alcanzo a entender, es que la honra tiene que ser enseñada. Hablaba hace poco con... Modelada, ¿no? Tiene que ser modelada, pero la aprendes, la recibes. Sí. Hace unos días hablaba en un podcast con mi hermano y hablábamos de la importancia de la simplicidad, uh-huh, de ser simple, de ser niños. Cuando somos niños no nos preocupa nada. Si un bebé va en la plaza, el bebé dice, pues, aquí estoy. No importa si hace frío. No sé si... Está disfrutando de la vida, nada más, del paseo, de estar con sus padres. Sí, ¿no? Aquí estoy y hay alguien que me cuida y regresaré a casa. No está preocupado. ¿Por qué? Porque no le han presentado la necesidad, ni el dolor, ni la soledad, ni el estar perdido, ni el hambre. Uh-huh. Y el hecho de ir creciendo en la simplicidad es que se va perdiendo esa simplicidad y nos va empezando a importar cosas. Uh-huh. Y se pierde la simplicidad. La simplicidad sería tan padre podernos reunir sin importar nada en una fecha, por ejemplo, como Navidad. Correcto. Y decirle, ¿no? Que nadie esté triste porque no hubo para una cena elegante. Uh-huh. Que nadie esté triste porque no hubo para regalos. Porque ha habido veces que no hay para regalos. Sí, correcto. Que no importa si nos la pasamos, si nadie nos visitó, si nadie nos invitó, pero que podamos disfrutar. Un niño lo disfruta, al menos que le presentes o le enseñes la comparación entre tenemos, hay felicidad, no tenemos, es tristeza. Uh-huh.
Pero en esa simplicidad es donde tenemos que aprender a modelar, como dijiste, la honra y aprender a recibir esa honra. Porque uno como papá lo que pretende hacer es enseñar a sus hijos a muchas cosas, pero yo creo que lo mejor es aprender el tema de la honra. Porque pues tú y yo a lo mejor ya a nuestra edad la aprendimos, la entendemos que es obligatoriamente dársela a alguien por lo que hizo, porque ahora vemos lo difícil que es la vida y vemos todo lo que los jefes hicieron por nosotros. Entonces, eso a nosotros nos revela o nos muestra que tenemos que honrar. Pero imagínate que nos hubieran enseñado la honra desde niños, que hubiéramos entendido eso. Sabe, sin duda, nuestra vida estuviera siendo muy bendecida o estaríamos cosechando cosas a nuestra edad muy diferentes. ¿Cómo tristemente aprendemos la honra? Pues viéndola de otra persona que ya también es grande. Y tuvieron que habernos enseñado ese tema desde chiquitos. Entonces, una de nuestras responsabilidades como papás de enseñarle muchas cosas también es enseñarle a honrar, ¿sí? O sea, por ejemplo, en la iglesia, yo no soy Jerry, soy el pastor. Es correcto, ¿sí? Y llegan los chamacos y me dicen, hola Jerry. O sea, te da risa. Pero ¿sabes qué significa? Que no les enseñan la honra. ¿Sí? Porque no van con un maestro y le dicen, hola Ricardo. Cierto. ¿Qué le dicen? Le dicen por su profesión, porque le respetan y le honran de alguna forma con la actitud, ¿no? Pero la gente no sabe honrar. O sea, sinceramente la gente no tiene la necesidad de honrar a nadie porque nunca le enseñaron. Exacto. No aprendieron a honrar porque nadie les enseñó. Nadie les enseñó. Y ese es un problema grave porque sin duda vivimos en un país o en una cultura que deshonra todo. O sea, somos una nación con una cultura traidora. Una cultura mentirosa. Una cultura hipócrita. Falsa. Una cultura de transar a otro para poder salir adelante. Nuestra historia lo dice. Hablar mal de alguien para yo parecer mejor. O sea, estamos en un país en donde ahora entendemos, ¿no? Como adultos, donde le tenemos que decir a Dios, pues perdona nuestra tierra porque ha sido ensuciada de lo que sea, pero de deshonra. Eso es un hecho. Está muy cruel. Totalmente. Está cruel. Y gacho. Y lo más lamentable es que las nuevas generaciones todavía están mucho más perdidas en este tema que las generaciones anteriores. ¿Sabes? Y esto no nos va a dejar mentir la gente que lo vea, la gente más grande que nosotros, la gente más adulta, pero... Y hoy en día incluso todavía llega a pasar, sobre todo en las provincias, ¿no? Porque en ciudades tan grandes, en ciudades cosmopolitas como la Ciudad de México, todo el mundo persigue sus derechos, defiende sus derechos y habla fuerte. Y como tú dijiste, parece que está llorando, está gritando, ¡ah! Está haciendo su berrinche. Y primero él, después él y hasta el último él o ella. Que se respete, que se haga valer su voz y que se haga valer lo que se está diciendo. Egoísmo puro. Egoísmo puro. Pero en nuestras antiguas generaciones, con nuestros padres, con nuestros abuelos, de verdad había una figura de honra hacia los maestros, hacia los doctores, hacia los abuelos, hacia los adultos. Sencillamente, si era adulto y tú eras un niño, tú tenías que respetarlo. Hacia las mujeres. Hacia las mujeres, por supuesto. O sea, es que el problema es ese, que, por ejemplo, hablemos un poco de provincia. En provincia se conserva un poquito más ese tema del respeto, la educación, los valores. Porque la gente al creerse open mind, ese es un problema, porque ahora resulta que un perro tiene más derecho que un niño. Wow. Un toro tiene más derecho a vivir que un bebé. O sea, esa idea postmodernista de cultura, valor, educación, dinero, ha echado a perder
lo que dice la palabra, ¿no? Que llegará el día en donde a lo malo le van a decir que está bien y a lo que está bien le van a decir que está mal. Ahora resulta, cuando uno era borracho, uno tomaba, uno andaba de fiesta, nadie te decía nada, pero se quejaban. Pero cuando vas a la iglesia, te critican, pero sigue siendo lo mismo. Entonces yo digo eso porque las redes sociales, así como son de importantes, por ejemplo, cuando íbamos a pensar que le íbamos a hablar a miles de personas. Así es. No era posible, a menos que tuvieras dinero para la televisión o un radio. Sí. O un comercial en radio, pero las redes sociales eso hacen, que el alcance sea mayor, haya velocidad, haya muchas cosas buenas. Tiene muchas ventajas. Tiene muchas, pero ahora también eso, el que alguien pueda expresar sin ningún filtro lo que piensa o lo que siente, ese es un problema. Sí. Entonces, vámonos a ese tema de provincia, en donde a lo mejor está un poco menos que en la ciudad, por la influencia, por el tipo de carreras. Las carreras no son las mismas en la universidad de aquí del centro o de la ciudad que en otros lados. A lo mejor sí, pero no está como igual el tema de la información, ¿no? A lo mejor la misma presión social, los mismos lugares te empujan a ver esas cosas, los mismos niños te empujan a ver, uno como adulto, y empiezan a ver cosas que yo no conozco, ¿no? Sí. Antes cualquier tema pues lo agarrabas en el aire, ahora dices ¿qué es eso? Y lo buscas, ¿no? Para estar enterado, para saber de qué hablan. Pero eso ha hecho que se pierdan esos valores y sobre todo que se pierda ese mismo tema de la honra. Hemos dejado de ser simples, ¿sí? ¿Por qué? Porque las redes sociales nos han mostrado fama, dinero, nos ha moldeado algo. Hemos perdido valores, ¿por qué? Porque la gente, algún tarado, y perdón por la expresión, pero dijo que eso era importante y la gente se lo creyó. Sí. Entonces yo creo que este tiempo de poder compartir estos mensajes o estos podcasts o estos reels o lo que podamos hacer con este material sería poder compartir, decir, vamos a regresar a las sendas antiguas, ¿no? A lo que realmente nos formaba. Ayer hablaba con mi hermano y decíamos que era tan importante para un mexicano la familia. Para los de otro país no es importante las familias. O sea, en Estados Unidos un muchacho va a estudiar y dice yo me voy de la ciudad. Sí, es cierto. Y aquí no decimos, no, ¿cómo dejar a mi papá? ¿Cómo dejar a mi mamá? ¿No? Ahora son temas culturales y temas de que estamos muy enamorados de nuestra familia. Las amamos tanto que decimos, no, ¿cómo los voy a dejar solos? Pero la vida es así, tú tienes que irte. ¿No? El hecho de decir, como dijo Abraham, la regla es vete de tu parentela. De tu tierra y de tu parentela, sí. Y eso no significa que dejes de honrar a tus padres o a tu familia, sino que vete porque la sabiduría está en que hay muchos problemas cuando estás metido en la casa de tus papás. O sea, ese es un tema. Debe haber un punto de equilibrio a final de cuentas. O sea, porque honrar a tus padres incluso es precisamente que llegue un punto de madurez en que te independices, en que tus padres vean que lo que sembraron en ti, que el sueño de hacerte una persona de éxito, ¿sí? De valores, como lo hemos estado hablando, de empuje, una persona dependiente solamente de Dios y de sí misma. Es importante, ya no dependiente más de la cartera de su papá, del trabajo de su mamá. De la dependencia, ¿no? Correcto. Entonces, esos son aspectos importantísimos. Esa también es honra, por supuesto. Pero no significa que las personas o los jóvenes o los muchachitos que están ya, o los jóvenes ya adultos, ya un universitario, imagínate, acaba de terminar su carrera y todavía vivir bajo el techo de los padres, con el presupuesto de los padres, y lo único que sigue es seguir estudiando. No, hay un punto en el que uno tiene que ser productivo en todo sentido. Eso es honra también. Sí. Eso es honra. Pero sabes que la honra, y digo que lo estamos platicando, la honra no se trata de si la mereces. ¿Sí? O sea, la honra tiene que ver con darla. Porque yo te haría una pregunta. ¿La gente qué puede honrar de nosotros? O sea, ¿cómo me tendría que honrar? ¿Por qué?
Por ejemplo, Ujú. a mis hijas. O sea, decirle, tú me tienes que honrar porque te doy de comer. No, porque es mi Porque obligación. exacto. A final de cuentas es parte es sí, de eso. la obligación como padre. Entonces, Ujú. si nos vamos al tema iglesia, entonces, ¿por qué me tiene que honrar la gente? ¿Porque le predico? Pues es mi obligación igual, ¿no? Es mi obligación. ¿Sí me explico? Sí, claro. Entonces, la pregunta es, ¿por qué nos tendría que honrar la gente? Porque no se trata si me la merezco. Escucha. Es bueno el punto. Se trata de que yo tengo que darla. Por ejemplo, un papá malo, una mamá mala. Sí, entiendo. Ujú. Uno como hijo dice, ¿cómo lo voy a honrar si no merece mi honra? ¿Pero qué dice la ley? ¿Sí? ¿Me explico? Sí, o sea, sí. está bien difícil eso. Está difícil, pero tú, no sé, yo siento, por lo que tú estás comentando, que estás dando pie o dando luz a la respuesta. Y Sí, para claro. mí la respuesta es, tú honras a la persona por la posición que tiene sobre tu vida. Se acabó. Tan sencillo. Así es, si tu padre te abandonó y se fue y tuvo otra familia y te dejó a tu mamá, a ti, a tus hermanos, es tu padre. Ese es el asunto. ¿Sí? Si no hubiera sido él tu padre, no estarías acá. ¿Estamos o no? ¿Sí? Porque la ley dice eso. La ley dice, honra a tu padre y a tu madre si fueron bien buena onda, te dieron estudios, no te dice dieron eso. ropa. No dice eso. No dice eso. No lo dice. Entonces la implicación es esa. ¿Por qué la gente me tiene que honrar? No me tiene que honrar por lo que yo hago. Tiene que honrar Por lo que eres. soy. Sí, así es tu posición. Mi Es tu posición. Y ese es el problema. Porque la contaminación de la sociedad en este tiempo es que no hay nadie, solo tú. Ujú. O sea, el mismo hecho egoísta de la vida. Sí. Conozco personas que dicen, es que a mí nadie me ha regalado nada. Pues no, nadie te las ha regalado, pero las tienes, ¿no? O sea, el hecho de decir es que yo el puesto que tengo, nadie me lo regaló, yo me lo gané. ¿Sí? El sueldo que tengo, nadie me lo regaló, yo me lo gané. Y sin duda no es así. Ujú. Porque alguien tuvo que ponerte un escalón. Es correcto. Sí. Es correcto. Entonces no se trata de lo que Ujú. te dan, sino de lo que recibes. Y eso es honra. Entonces, la verdad es que es muy complicado, Marc, este tema, porque estamos contaminados con tantas ideas. Sí. Tantas ideas en la iglesia, como la misma frase que hemos dicho, ¿no? Que nos escondemos en los versículos. Así es. Tú das lo que recibes, o sea, el que siembra cosecha. Entonces, si tú no sembraste honra, ¿cómo voy a darte honra? Ujú. Pero eso se acomoda a la posición o a lo que te conviene. Sí. Ajá. Porque yo no voy a honrar a alguien por lo que me da otra vez. Yo honro por quién es esa persona. Es correcto. Es decir, que para esta Navidad tuvo que haber habido ofrendas, Sí. regalos, Sí. bendiciones, Sí. invitaciones, Ujú. simplemente porque eres el pastor. Así es. Y te digo, ¿cuál es la realidad de nosotros? Nadie. Nadie. Entonces no es algo que me hiera o que me lastime. Es una realidad que tenemos que cambiarle el chip a la gente. Sí. Sí. ¿Sí? El punto no es por lo que me dio, sino es por quién soy. Ujú. ¿Sí? Ese Sí. es el punto. Y no está bien. Pero bueno, ese es un punto que entendemos que desde niños nadie, otra vez, nos enseñó a honrar por quién soy. El simple hecho de te callas, ¿por qué? Pues porque soy tu papá. Nada más por eso. Sí. Eso está complicado. Sí, pero hoy la pedagogía, hoy Los derechos humanos. hoy los derechos humanos te dicen que esas cosas no existen, no pueden ser, porque es la imposición de un padre hacia un hijo, o de una madre Feministas. hacia un hijo, ¿no? Y que todos, absolutamente todos, obviamente, a mí me tocó dar, estoy empapado respecto al documento de los derechos universales de todas las personas, porque me tocó dar esa clase en la universidad, y uno de los primeros o del derecho más importante que tiene
el ser humano precisamente su libertad. Ese es, desde que naces hasta que mueres, tu libertad. Y ese documento que está abrazado por la ONU y por prácticamente todo el mundo, aunque pues también conocemos países que no lo practican, ¿no? O sea, por ejemplo, países del Medio Oriente pues no practican esto, o sea, que no están en la ONU. Pues, entonces, definitivamente, el asunto es, no se trata de dejar a las personas sin una libertad, pero necesitamos marcarles una línea para poder, de alguna manera, tener una convivencia social mejor. Porque a lo mejor tú puedes soportar a tu chamaco, perdóname, o déjame cambio la palabra, porque si no vayamos a meternos en problemas, pero puedes soportar a tu muchachito, a tu muchachita berrinchuda en tu casa, porque estás acostumbrado y tu carácter te ayuda. Pero ese muchachito o muchachita berrinchuda no va a pasar tan fácil en la secundaria, en la preparatoria, y va a querer hacer, o va a hacer como hace con sus padres en casa, ni siquiera en la misma sociedad, en la calle, con sus compañeros. Por eso tenemos tanto problema. Y bien lo mencionas tú, el asunto es que no aprendimos o no nos enseñaron la honra como debe ser desde pequeños. ¿Sí? ¿Por qué? Pero hoy tú hablas acerca de esto y ¡pum!, se te vienen los derechos humanos. No, tú no puedes imponerle a tu hijo que porque tú seas su padre, te tiene que respetar, ¿no? Es que la honra es una agresión para mucha gente. Por supuesto que lo es. La educación es una agresión. La disciplina es una agresión. O sea, la responsabilidad es una agresión. ¿Tú has visto una marcha para exigir responsabilidad? ¿No? No, claro. ¿Viste una marcha para decir necesitamos sujeción a los padres o a nuestras autoridades? ¿No? Oh, eso es una tontería. ¿Cómo vamos a hacer una marcha para eso? Pues sí. Lo que se marcha es para vivir libres. Así es. O sea, ¿libres de qué? Libres de toda obligación y toda responsabilidad. Y ese es un problema que viene de la mismísima ignorancia, la rebeldía y lo perverso. Porque alguien que es libre, con comillas, libre, es una persona que vive en mucho desorden. Así es. O sea, el que quiere hacer lo que quiera, eso es un problema. Entonces, no hay un tema que nos empuje a convivir con la gente, porque la gente no se quiere someter. Hoy lo que nos promueven es eso. No pagues impuestos. ¿Cómo no va a pagar impuestos? ¿De dónde crees que salen las becas? Las ayudas a los mayores, a las madres, de los impuestos. ¿Cómo no pagues impuestos? ¿No? O sea, siempre hay esa predicación de romper reglas. Y eso es una falta de honra a nuestra nacionalidad, a nuestro himno nacional. Es una deshonra al nombre de la familia, al nombre de la humanidad. O sea, todo lo que es injusto va a traer ese problema porque va a lastimar a alguien. Tu injusticia o mi injusticia va a lastimar a alguien. Y el hecho de tener deshonra por alguien es meter a un dolor o presentarle un dolor a alguien. Por ejemplo, si yo no le enseño la honra a mis hijas, las voy a meter en muchos dolores. Entonces, todo lo que sea injusto o que salga de injusticia de mí hacia otra persona, yo involucro a mis hijas a tener dolor. Y ese es un problema. Porque, regresando todo este tema a la Navidad, ocasionamos, y tú das de cuenta como que regresamos el cassette de todo lo que hablamos, y imagínate ese punto en la mesa. O sea, toda la mesa llena de injusticia, llena de deshonra. Entonces, ¿cómo vamos a estar felices? ¿Cómo vamos a pasar una noche buena? Una noche de amor, de paz, de armonía, de compartir. Pues no vas a compartir con alguien que no te enseñó a honrar, ni que honras, ni que te van a honrar. Entonces no puede haber amor. Y de hecho ese ejercicio termina siendo, por lo menos en México, muchas veces un triste cuento de Navidad. Porque todo el mundo termina agarrado, peleado, esa noche. Sí.
Porque empiezan los reproches. Por los terrenos. Porque empieza tantísimo. Y lo sabemos. O sea, una celebración que inicia tan bien, a las 2 o 3 horas termina con alguien corriendo, saliendo de la casa. Incómodo, molesto. Muy mal. Pues la falta de honra trae muchos problemas. Y yo no solamente te digo, el tema de la honra tiene que ser con todos. O sea, si eres un empleado, tienes que demostrarle honra a tu patrón. Así es. Así es. Pero también el patrón tiene que aprender a honrar a sus empleados. Totalmente de acuerdo. ¿No? Entonces eso se convierte en la relación de honra. Ahora dices, bueno, ¿cómo me va a honrar mi hija si es mi obligación? El asunto es que te corresponde honrar por lo que a lo mejor está mal porque me contradije en lo que voy a decir, lo que dije hace un rato, por lo que te doy. ¿Por qué? Porque no solamente te he dado, sino te he cuidado. Volvemos al tema de la iglesia. ¿Por qué me tiene que honrar o por qué te tiene que honrar la gente si es tu obligación? Bueno, porque has estado con ellos. Y ese es un punto, que es lo mismo que pasa con nuestros padres, ¿no? O sea, ¿por qué los tenemos que honrar? Pues simplemente porque nos trajeron a la vida. Así es. Nada más con eso. Solo por eso. Si te presentaron a Jesús, tienes que honrar a quien te presentó a Jesús. Tienes que honrar a quien te alimentó, porque cuando tienes un problema, porque cuando se muere alguien, porque cuando te preocupas, porque cuando no encuentras, porque cuando no entiendes, ahí has estado. ¿No? O sea, es el tema iglesia, tema casa, tema trabajo, tema amistad. Todo eso lo tienes que valorar. Hay tantísima gente a la que tenemos que honrar y hemos perdido ese ejercicio y que tiene que ver con todo, como lo mencionas, desde que nacimos, desde que nacimos hasta el día de hoy, a la edad que tengamos. Hay mucha gente que se ha involucrado en nuestras vidas de tal manera que nos ha hecho crecer y por una pequeña semilla que haya puesto, incluso por una sola idea que haya puesto en nuestra mente y la sembró y que dio fruto y que nos ayudó y que nos bendijo, hoy estamos acá. Claro. Deberíamos de honrar ese momento. ¿Sí? Por ejemplo, un día alguien salió en las noticias que un pastor famoso había dejado a su mujer. Pues que es algo que a mí ni me importa, ni me va ni me viene, porque no lo conozco, no me conoce. No le doy de comer ni nada, o sea, nada. Claro. Entonces, alguna vez alguien dijo, es que este cuate fue así, fue asá. Entonces, algo que yo pensé y se lo dije. Le dije, mira, yo no puedo hablar mal ni bien de él, porque no lo conozco. Ni sé sus problemas, ni estuve allí por a ver quién tiene la razón y quién no la tiene. Lo que sí es que no voy a hablar mal de él, porque cuando más mal estuve en mi vida espiritual, sus programas en televisión, a mí me tienen aquí. Así es. Y haciendo, Mark, lo que hoy hago. Sí. No lo defiendo, pero no voy a hablar mal de él. Así es. Sí, o sea, eso está chido. Sí. Porque ¿cómo voy a honrar a alguien que no conozco? Por lo que dices tú, lo que un día dijo, por lo que un día hizo. Así es. Y yo, Mark, ahí en la sala, solo, con muchos problemas, yo buscaba solamente que él estuviera, porque a mí me retaba lo que él hacía en televisión. Ojalá un día pueda conocerle y decirle todo lo que he hecho algún día, que algún día haga algo impresionante. Decirle, y que lo pueda ver porque es más grande, muy grande. Yo pueda decirle, tú hiciste esto a través de lo que hablaste y te honro por eso. Eso es honra. O sea, está padre, sí, ¿no? Claro. Eso, o sea, son esas cosas que la gente no entiende, no lo valora. Porque preparar un sermón no es fácil. O sea, la verdad, claro. ¿No? Ir a trabajar para darle comer a mis niñas o a tus hijos, que tú haces tu trabajo, no es fácil. O sea, nada es fácil en esta vida. Entonces, mientras los hagamos conscientes o nos hagamos conscientes de lo que cuesta existir, simplemente eso es honra, es que nos den honra, pero se tiene que aprender. La honra nunca la vamos a sentir. O sea, alguien nos la tiene que modelar, alguien nos la tiene que presentar, alguien nos tiene que empujar a honrarnos, o a honrar, perdón.
Sí. Entonces, creo que es un tema bien complicado porque tú dijiste hace un momento, esos momentos, esas cosas que hay que valorar, que hay que disfrutar para que el día que se acabe, se quede eso en nuestro corazón y nosotros hayamos podido sembrar esa honra en la vida de alguien, ¿no? Sí. Los padres, los abuelos, un pastor, un amigo, un patrón. O sea, está bueno. Tenemos una vida y tenemos una historia que puede avalar que hay N cantidad de personas a las que necesitamos o debemos honrar. Hay muchísimas. Y ahorita que es un tiempo bueno y un tiempo preciso también de principio de año. De propósitos. De propósitos de año nuevo. Pues deberíamos tomar en cuenta algo así. Porque la honra es como, a lo mejor lo quiero ver así. Es como cuando haces depósitos a tu cuenta bancaria. Con inversión. Inversiones para que un día tú puedas tener un retiro, un buen retiro, tu buena afore. Uh-huh. Y no lo haces por eso. Pero en automático, ahí sí aplica. Lo que siembras cosechas, definitivamente. No lo hago si yo recibo honra, bueno, pues qué padre, ¿no? Digo, ¿a quién no le gusta que lo mencionen, que le digan bien hecho, ánimo, gracias? Lo que tú mencionabas, si no fuera por ti, o llegaste a tiempo, qué sé yo. Pero independientemente de eso, nuestra cuenta de vida debe estar saturada de gratitud, de honra, de valor. Eso. Lo que pasa es que la honra va ligada con la gratitud. Uh-huh. Entonces, si no hay gratitud, no te vas a dar cuenta, porque la gratitud es el que puedas darte cuenta de lo que has recibido. Uh-huh. Que esa es la gracia, que no mereces, pero lo tienes. Sí. O sea, el hecho de tener, por ejemplo, y te lo voy a decir con todas sus letras, el hecho de tener una amistad como la tuya, Marc, me honra. Gracias. Pero porque me doy cuenta que el esfuerzo de, pues tuyo, mío, por conservar una amistad, uh-huh. Y eso es en todos lados, o sea, pero bueno, ahora que estás aquí, pues te lo digo, pero no es fácil conservar relaciones. No. ¿Por qué? Porque es parte de darte cuenta que se escucha feo, pero tu amistad me conviene. Wow. Y entonces, cuando algo te conviene, uh-huh. Y no hablo en cuestión económica o favores, sino en una cuestión del valor de persona, es que me doy cuenta de lo valioso que tú eres y que tú me correspondas, para mí es la obligación de honrar. Uh-huh. ¿Sí me explico? Sí, sí. La gratitud tiene que ver con la honra. Entonces, si ese tema de la gratitud es algo que tenemos que seguir enseñando en nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestras vidas, porque cuando somos agradecidos nos damos cuenta que tenemos que honrar. Yo recuerdo cuando era chamaco, y como chamaco la verdad es que hicimos muchas cosas, muchos errores. ¿No? Él llega temprano, él hace esto, haz lo otro, límpiate los zapatos, qué molesto, qué enfado, ¿sí? Pero ahora cuando compras tus zapatos, tú dices, oye, cuídalos, no manches. Bueno, sí. Cuando estamos grandes nos damos cuenta ahora de decirle, jefe, jefa, gracias. Sí. ¿No? Pero te das cuenta, ¿por qué? Porque te diste cuenta o estás agradecido por lo que hicieron. La intención de esto es aprender a hacerlo y a seguirlo haciendo, porque tristemente nos vamos a seguir yendo. Sí, así es. Yo recuerdo, antier recordaba la vida de mi abuela y le decía a mi hermano, ¿te acuerdas de mi abuelita? Tantas cosas que aprendimos con la abuelita y esto y lo otro. Una de las cosas que a mí me marcó el corazón fue que mi papá, cuando fue el funeral, dijo, yo quiero comprar un arreglo grande. Uh-huh. Y yo quiero ponerle esas flores a ella, ya ahí. Porque esa señora siempre me quiso mucho. Uh-huh. Dijo, y esa señora me recibió cuando las cosas no eran fáciles.
Y a mí se me hizo el nudo así en la garganta. Sí, claro. Entonces cuando estaba ese tema del funeral, ponen a la abuelita, empiezan a echar tierra. El señor dijo, ¿este arreglo dónde va? Y mi papá dijo, no, ese no me toques, ese es mío. Agarró sus flores y las puso. Y dijo, gracias. Así es. Y uno pues aprende esas cosas por lo que ves. Sí. ¿No? Entonces, esas cosas son muy valiosas porque son momentos que te marcan la vida. Entonces, tristemente nos vamos a seguir yendo todos. Siempre hemos pensado, o se dice, no, es que Cristo viene pronto y nos vamos a ir. ¿Y sabes cuál es la verdad? Que no. O sea, posiblemente, y es muy seguro que veamos la muerte. Que envejezcamos y nos vayamos. O sea, siendo realistas, siendo crudos, eso va a pasar con nosotros. No somos la última generación, eso te lo puedo asegurar. Y es duro. Pero a veces no pensamos tanto en eso, que pensamos que se esperen, que se aguanten, que me sirvan. ¿Sí me explico? Sí. Y no es así. O sea, la vida tenemos que disfrutar tanto de tal forma que la honra se vea a todos lados. Hace rato subí una publicación, te la voy a mandar. Y dije, hubo una señora que entró a la oficina y dejó el lugar apestando a su perfume. Entonces todo el mundo que entraba a la oficina decía, huele a pesta perfume. Y te das cuenta que el perfume no era bueno, porque no olía muchísimo, pero no olía rico. ¿Sí? O a lo mejor sí olía rico, pero a nadie le gustó. Entonces me ponía a pensar, yo decía, esa fragancia se queda. Nosotros somos como ese perfume, en donde estamos, dejamos oliendo ese perfume, a ese aroma nuestro. Cuando ves una amistad, un amigo, un tiempo bonito, dejas tu olor a gratitud, amor, armonía. Y otros, de un lugar de incomodidad, de molestia, de enfado, ya hasta aquí, por ese mismo tema. Cuando no vivimos una vida agradecida, dejamos apestando el lugar en donde nosotros, pues, visitamos o estamos. Y eso provoca que el ambiente, pues, obviamente se contamine. Pero que podemos tener ese aroma como de gratitud o ese aroma de honra en todos lados donde estamos. Sí. Porque tú te das cuenta cuando una persona es agradecida y cuando una persona honra. El mismo tema de sentarte a la mesa y darte cuenta quién te sirve un refresco, el darte cuenta quién te atiende, todo eso lo puedes notar. Pero vivimos sin importar a qué olor dejamos. Por eso dije, todos nos vamos a morir. Sí. O sea, realmente, todos nos vamos a morir. Pero el asunto es cómo estamos viviendo cada día. No sé si me explico. Sí. Está cañón. Sí, es difícil porque nuestras actitudes siempre determinan ese olor, como tú lo estás diciendo. Nuestras acciones, y a veces ni siquiera nuestras acciones, nuestra forma de pensar, pero no necesariamente tenemos que tener una actitud. Se percibe, incluso la Biblia habla algo al respecto de eso, se percibe, se siente el espíritu de una persona. Y muchas veces la gente no sabe por qué. Pero este es un asunto bíblico, es un asunto espiritual. Pero se siente, la gente dice, es que ese tiene la sangre bien pesada, o es que ese tiene algo, pero cae mal, ¿no? Pues es que, ¿sabes qué? Su aroma. Su mentalidad, su ego se percibe y no tiene ni qué hablar. Entonces, cuando tú mencionas el asunto de la amistad, es recíproco, pastor. ¿Por qué? Porque tu amistad me honra a mí también. Gracias. Pero pocas amistades de verdad tienen los hombres inteligentes y los hombres sensatos en la vida. Porque amigos, y lo hemos mencionado en otro momento, amigos pueden contarse con los dedos de nuestra mano izquierda y hasta nos sobran. Sí. Porque el asunto de una amistad y el asunto de una honra dentro de una amistad tiene que ser recíproco. Nosotros no podemos ser amigos si tú no me honras a mí
Y nosotros no podemos ser amigos si yo no te honro a ti. Es necesario las dos líneas, es necesario las dos rutas. De ti para mí y de mí para ti. Uh-huh. Lo mismo es como en el matrimonio. O sea, no puede ser que solamente funcione la esposa dando y la esposa dando y que el esposo no dé nada. O viceversa. Y otra vez, hemos hablado mucho al respecto de todos aquellos religiosos que hablan y se toman la Biblia a su conveniencia. Pues, ¿qué no es mejor dar que recibir? Así que por eso tú dame y yo nunca. ¿Cómo crees? Aquí se trata de los dos, de ambos. Si tú me das y yo no te doy, así esto no funciona. En la misma salvación es así. Con Jesús es así. Jesús dijo, yo voy a dar mi vida y te voy a dar todo, pero yo quiero todo de ti. No menos. Yo no quiero la mitad, no quiero los domingos, no quiero limosnas, no, yo te quiero todo o nada. Es decir, es un cambio. Te salvo, pero te quiero todo. Sí. Así de fácil. Sí, porque la honra tiene que ser el igual. ¿Sí? Sí. Porque, por ejemplo, decimos, la honra siempre va a empujar o te va a comprometer a honrar. Uh-huh. Yo siempre pongo ese ejemplo de la balanza. O sea, si tú siempre das, la balanza se desequilibra. Sí. Y dice la ley que la medida es justa y cada juicio es justo. Sí. ¿No? Medida justa y algo así dice. Entonces, cuando tú das y la otra persona no te da, solo recibe, tú lo metes a esa persona en injusticia. Wow. Por eso muchas veces Dios nos deja de dar. Porque si tú no le correspondes o no le correspondemos, nosotros mismos caemos en esa injusticia. Por eso Dios dice, me retiro de darte para que ya no debas. Sí, wow. Entonces, cuando se vuelve esa balanza en una amistad, en una relación, nosotros metemos en injusticia a alguien que le damos. Por eso retiramos la mano de dar. Uh-huh. Porque a nosotros nos ha pasado mucho. El simple hecho de nosotros darle a la gente, darle, cooperarle, ayudarle, llevarle despensas, llamarle. La gente se malacostumbra y cree que todo el tiempo es mi obligación darles. Y la gente deja de esforzarse, deja de trabajar. ¿Por qué? Porque ahí estás tú. Leí una historia de uno de los incendios en Canadá o en Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, en esa historia dice que los árboles se tienen que quemar. Fíjate, los árboles se queman. Y se queman porque la resina como que se restablece o se vuelven a sanar esos árboles. Entonces, se tienen que quemar esos árboles para seguir creciendo. Entonces, muchos de los incendios en los montes de California, entonces, uh-huh. ¿Ves que hay incendios así muy tremendos? Bueno, esos son provocados por el cielo. No para destrucción, sino para volver para renuevo. Para renovarse. Uh-huh. Entonces, muchas veces, y ya cuando leí esa historia, Dios me dijo, tú estás apagando el fuego de otros. Uh-huh. Y muchas veces la necesidad es parte de la renovación uh-huh. de nuestra propia vida para buscar a Dios. Y dijo, yo estoy provocando ese fuego en ellos y tú me los estás apagando. Wow. ¿Sí? Qué fuerte. Entonces yo me sentí en paz porque dije, yo quiero darles, pero ya no puedo. Entonces Dios detiene la bendición para mí, para dejar de extender mi mano y que se provoque ese incendio para su renovación. Sí. Entonces me causó ese conflicto porque lo meto a esa familia o a esa persona en injusticia. Porque solo reciben y no dan. De repente Dios empieza a dar esto, a darles otra cosa, a sumarles, a darles. ¿Y sabes cuándo le dan a Dios? Nunca. Uh-huh. ¿Cuándo voy a tener tiempo para volver a sembrar
en algo que Dios ya me dijo que me detenga, que ese asunto ya no puedo estarme yo metiendo. Ujú. O sea, está bien cañón. Sí. Entonces, la honra tiene que ver con eso. Tú me das, como dijiste, yo te doy. Porque Dios dio todo y Dios nos pide todo. Sí. Entonces, Sí. la honra tiene que ser igual. Sí. La honra tiene que ser igual. Tú me das, yo te doy. Porque le exijo y tú me la tienes que exigir. Sí. O sea, es como dijiste en el matrimonio. El matrimonio no depende de uno, depende de los dos. Hace unos días subí un reel donde dije que el matrimonio es como la barca, en donde si solamente uno rema, vamos a dar vueltas a un solo lado. Ujú. Entonces necesitamos remar en esa amistad, en esa relación con el pastor, con los hermanos, con la familia, con los padres, con los suegros, con todo el mundo, para que todo ese barquito vaya derechito y avancemos. Ujú. Pero ese es un problema, porque no lo entendemos. Pero yo entiendo entonces por toda la analogía que me has compartido ahora de la balanza, que como seres humanos, nuestra visión para nada objetiva, para nada espiritual y para, de verdad, para nada conveniente, que es lo peor, vemos que si recibimos honra, nuestros ojos ven, estamos ganando, Sí, estamos siendo favorecidos a nuestros ojos humanos, a nuestra vista humana. Pero la realidad es que, así como lo acabas de mencionar, estamos entrando en una injusticia y en un egoísmo tan terrible, porque solo queremos todo para nosotros y recibir. Y obviamente el ejercicio de dar, nunca. pero se cumple otra ley. Dice, engañoso es el corazón. Uh-huh. Entonces, el hecho de que haya bendición y riqueza no significa que te está yendo bien. Así es. Porque todas las oportunidades no vienen de Dios. Uh-huh. O sea, es que me ofrecieron trabajo aquí. Sí, pero ¿es Dios o fue el diablo? Es correcto. Sí, entonces, el hecho de, es que están los pastores, están mis amigos conmigo y me dan. Ese es un problema porque en vez de ser más humildes, somos más orgullosos. Sí. Más oportunidades, más orgullo. Uh-huh. Más bendición, más si yo les doy porque tengo. Uh-huh. No me das porque tienes. Un día yo le dije a Dios, gracias porque tengo a estas personas conmigo. Y me dijo, ¿seguro que ellos son los que te bendicen? Wow. Así, al instante. Sí, claro. Dios, gracias por esto, porque así puedo avanzar. Me dijo, ¿seguro que son ellos? Y yo dije, no, eres tú. Uh-huh. Con ellos o sin ellos, yo quiero que tú estés. Bendecir, sí. Porque uno busca honrar a Dios en su vida. Uno busca honrar a Dios con lo que hace. Pero la mente nos engaña, nos juega bromas. Sí. Nos juega bromas en decir, es que lo mereces. Es que eres muy bueno haciéndolo. Es que eres muy sabio. Y la verdad es que no. Entre más resolvemos un problema, tenemos que decirle, Dios, pues yo te honro por darme la sabiduría para aconsejar. Uh-huh. Muchas veces le hemos dicho, ¿lo agarro o no lo agarro? No lo agarres. Esto no viene de Dios. Y paz, no viene de Dios. Pero en lugar de sentirnos humildes, decimos, es que soy mejor, soy buenísimo aconsejando gente. Y la verdad es que no. Entonces la honra sí tiene que ver con entender, el ser agradecido que lo que tenemos y podemos hacer y podemos dar es porque alguien nos los da. Sí. ¿No? El hecho de poder traer alimento, de poder darle a mis hijas una playera, un suéter. No soy yo, es Dios teniendo misericordia de mí, misericordia de la familia, misericordia de nosotros, para podernos extender y para poder dar. Eso es honra, ¿no? Reconocer de dónde viene. Así es. Pues es un tema muy interesante. Demasiado interesante, demasiado profundo y que pues apenas el hecho de tener una conversación como esta, unos minutos, pues solo hace que nos edifiquemos, sí, que vayamos creciendo juntos. Y bueno, creo que la invitación para toda la gente que nos ve ahí desde tus redes sociales es, vale la pena honrar. De Siempre. verdad vale la pena ejercitar esto. La honra es algo que vale la pena. Practíquenlo.
Si en este mismo momento hay alguien cerca de ti a que puedas honrar o le puedes decir gracias, vas a ver lo que va a pasar. Incluso en una acción como esa hay libertad, hay sanidad, hay Algo perdón, o sea, algo se rompe, algo se quiebra para bien, para bendición. Y si hay alguien a quien hace mucho tiempo deberías de haberle dicho gracias por esa llamada, gracias por ese mensaje, gracias por haberme escuchado, gracias por ese consejo, gracias por esos 5 minutos que me prestaste tu atención, gracias por tu vida, gracias por lo que por sea. Hazlo porque eso puede ser la puerta, el zaguanzote que tú necesitas para entrar a una bendición para este año, hablando de nuevos propósitos, ¿no? Pero sabes, ahorita que estás diciendo eso, también creo que es importante que también la honra la manejemos en otra presentación, en la presentación de pedir perdón. Por supuesto. ¿No? O sea, sí. Hay situaciones duras, complicadas como familias, como amigos, como matrimonios, pero yo creo que el hecho de poder nosotros decirle perdóname o dejar pasar, muchas veces las ofensas las hacemos más grandes por cómo creemos que tienen que ser. Entonces ha habido situaciones en las que uno se molesta, pero no deja que se siembren aquí en el corazón. Entonces, el hecho de perdonar sin ocasionar un problema, decir, bueno, ya, lo perdono. Creo que eso ayuda mucho también a honrar la relación. Porque sin duda todos tenemos que reclamar, que reprochar, cómo justificarnos, pero yo creo que si presentamos la honra en esta presentación o en este empaque del perdón, o del paquete del perdón, creo que sería bueno para poder empezar un nuevo ciclo, como es un nuevo año, y empezar este nuevo ciclo con el corazón más sincero, más en paz. Decir, la próxima Navidad voy a sentarme a la mesa con las cuentas saldadas. Sin orgullo, sin hipocresía, sin ser fanfarrón, sin ser orgulloso, sin ser egoísta, sin ser presumido. O sea, realmente ir a una cena de Navidad en paz, ¿no? Que realmente sea una verdadera noche de paz, una noche de celebración y una noche de amor. Y digo, podemos empezar con el abrazo de este fin de año y con el abrazo de la gente que aún está con nosotros. Sí. Sobre todo eso, disfrutar a los que nos quedan. Sí. Y disfrutar de sus vidas y que, como tú lo dijiste al inicio de toda esta plática, que ellos disfruten también de nosotros, que seamos ese perfume grato también para ellos, que dejemos un buen aroma. No solamente para Dios, ¿no? Sino, y esto es bíblico, toda la Biblia se resume en amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, dejar ese aroma para Dios también se lo puedo dejar a mis amigos, también se lo puedo dejar a la gente que convive conmigo, ¿no? Así es. Entonces, vamos a hacer eso, vamos a poner todas las ganas que tenemos ahorita, en este momento, porque no hay una garantía de poder estar el día de mañana. Así que disfrutemos de eso y pues honrémonos unos a otros. Gracias, de verdad, hablando de honra, ha sido un honor estar una vez más aquí contigo, estar con la gente que te sigue. Son muchos, son demasiados los que te siguen. Son miles ya, y vamos por más, definitivamente. Así que estamos en una línea de poder ser verdaderos influencers de bendición, de buenas nuevas, de buenas noticias, de excelentes oportunidades y de aquello que la gente necesita escuchar para que su corazón sane, ¿no? Así que pues adelante, de verdad un fuerte abrazo a todos aquellos que vayan a escuchar esto. Esperamos de verdad que lo disfruten y que sea un
un tiempo maravilloso para ustedes y que en algún otro momento, bueno, nos podamos tener otra charla bien amena y con temas así reales y profundos para que también podamos marcar a las nuevas generaciones, porque esto les hace falta muchísimo, muchísimo. Y no nada más a las nuevas, a las antiguas generaciones también, definitivamente. Sí. Necesitamos una renovación de pensamiento. Así es. Si ya eres grande, una reestructura, sí. Algo se tiene que derrumbar o arrancar para que siga construyéndose cosas nuevas. Si somos más nuevos, bueno, si son más nuevos, que estamos como a la mitad nosotros. Si son más nuevos, que pongamos esos buenos fundamentos, ese modo de pensar diferente. Y si son de nuestra edad, pues bueno, seguir rompiendo cosas que nos pueden beneficiar más que arruinar. Terminamos con eso. Una vez leí, decía, si tengo que amarte por ley, entonces ayúdame a disfrutarte. ¿No? O sea, si tengo que amar a alguien por ley, para agradar a Dios, entonces pues vamos a poner todo de nuestra parte para disfrutarnos, ¿no? En esos momentos. Sí, sí. Pero bueno, Marc, muchas gracias por ese tiempo. No, un placer. Nos aventamos la próxima semana otro tema, si tienes tiempo. Con gusto. Con y bueno, pues le seguimos echando ganas. Vamos para adelante. Va, que bendiciones. Nos Saludos vemos a todos. Bye. Bye.